buenas tardes, ya muchas gracias a todos y a todes. Tras la granible experiencia lograda el año pasado, quisimos volver a provocar una segunda edición de la Gran Poemada Asturiana, especie de panorámica de la poesía asturiana en sin propósito académico del GUNU. Trátase más bien de un acto de aspiración heterodoxa en el que dar cabida a muchas de las voces representativas que la poesía asturiana e in asturiano nos brinda. Por lo tanto, nómina intergeneracional que busca la convivencia entre ellas de las voces más emergentes con muchas de las figuras indiscutibles. Resultamos nesta fiesta de la palabra poética autores de ambos sexos, nun encuentro nacido para la celebración propia y para la comunión con un público bidueño de la mellor poesía, neste caso recitada para la ocasión por los sos protagonistas. Vamos agora a dar la bienvenida a la actriz Paula Mata, que va a ser quien a presentar a todos les rapsodes que van dar güey nesta segunda Gran Poemada Asturiana. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Paula Mata. Os doy la bienvenida desde la Casa de Cultura de Mieres, tanto a los presentes como a los que nos estáis viendo desde el canal de YouTube. Tras el saludo del director de la Gran Poemada Asturiana, vamos a dar comienzo a las lecturas. Contamos para esta tarde con un elenco sensacional de poetas made in Asturias, 8 en total. Y la primera voz, la encargada de abrir la jornada, será la joven poeta y filóloga Dalia Alonso, la cual recién se alzaba con el Premio Jovellanos al mejor poema del mundo que impulsa la editorial Nobel. Buenas tardes. En primer lugar, como siempre, y por supuesto, querría agradecer al Ayuntamiento de Mieres y a Carlos Barral, que ha organizado esta segunda Gran Poemada, por haber contado conmigo y por invitarme. Voy a leer 5 poemas. El último que voy a leer es el del premio que acaba de mencionar Paula, y el primero se titula Autobiografía sentimental y dice así: La que compra flores y viste los lares de su altar, el fuego al viento otorgado en sacrificio y de amor la cierva herida. Yo soy yo y la trémula rosa abandonada al mar. Mi epitafio de líneas claras, un silencio, de un cisne el canto ahogado, un frasco de perfume sin terminar. El segundo poema va encabezado por una cita de la poeta americana Elizabeth Bishop, que dice: si después de leer un poema el mundo se parece a ese poema durante más o menos 24 horas, estoy segura de que el poema es bueno. Y el poema dice así: Mirar el mundo en mis ojos es como tomar apuntes de ajenas delicadezas. ¿Vivir para qué, si no por las estrellas fugaces, el perfecto fotograma, un acorde, algún verso? El tercer poema se titula Cólige Huirgo Rosas y dice así: En esta época en que amamos a secas y son nuestros únicos dioses el carmín y las canciones en francés, es menester leer cuanto se pueda y abandonarse a la pasión. Acechan ya los años, maduros e implacables, todo lo que advertían los tópicos latinos. El cuarto poema, que es uno de los más recientes que he escrito, pertenece a una serie que se titula
Las rosas de Pieria es una serie de 9 poemas en las que cada uno está dedicado a una musa, y este es el dedicado o el relacionado con Erató, que es la musa de la poesía lírica y la poesía amorosa, y se titula Erató o el lenguaje del amor. Más dulces que las rosas y que el vino de Oporto son los nombres que me otorga mi amado. Como olas se derraman de su boca epítetos lúbricos de aire sentimental, infantiles a veces, descontextualizados e incómodos si no se aplican bajo una luz precisa. Confieso, adoro la vida singular del vocativo, la propiedad celosa del idioma que los amantes siempre creen es nuevo. Más turbias que el ponto azul y la madre noche son las vías del amor y del paso del tiempo. Porque hoy me pongo a llorar cuando escucho tu nombre y al lado no escucho, amado, los míos. El penúltimo poema que voy a leer se titula Los caminos de la gracia y está escrito a partir de la novela La Regenta, que fue un poco mi gran descubrimiento, mi gran lectura durante el confinamiento, y va precedido de una cita de la novela que dice así, está en boca de Fermín de Pas. La regenta, que era su mujer, su legítima mujer, no ante Dios, no ante los hombres, ante ellos dos. Y el poema dice así: haber hallado en ti los caminos de la gracia y la ternura que nunca deja de otorgar, es el deseo que me ha cumplido la noche estrellada tras tantos años rezando sin fe. Cuando Dios escucha, no sabe o no quiere saber de los irónicos impedimentos del credo que parten la realidad y el deseo. Con toda la belleza suspendida a nuestro alrededor, la maravilla es una luz escasa que deja a la vista únicamente tus ojos y mi palabra. Y el último poema es quizá mi poema, bueno, sí, quizá no, sí, es mi poema más conocido. Se titula Arrugas y es el poema que se llevó ese premio que antes mencionaba Paula y que va precedido de una cita de la vida de los 12 Césares de Suetonio que narra la muerte del emperador Augusto en brazos de su esposa Livia. De repente, en los brazos de Livia y con esta voz dijo: Livia, recuerda nuestro matrimonio y adiós. Y dice así el poema: ahora que declina el día y en tus ojos se echan a dormir suaves líneas de tierra lejana y playa, ahora que en torno a tus labios reposan sonrisas antiguas y del hogar los besos últimos de amor, ahora más que nunca te deseo. Deseo tu sed, tu voz, tu tiempo y tu cuerpo, que ya es más tacto mío que cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tras la lectura de Dalia, vamos a continuar con la también filóloga y profesora Yasmina Álvarez, quien hasta la fecha ha publicado en Bajamar Ediciones el poemario Los versos que nunca os dije. Buenas tardes, noches. En primer lugar, quería agradecer la invitación a participar en esta segunda poemada. Es un honor para mí estar aquí. Y agradecer también la presencia y la presencialidad de la que estamos tan necesitados últimamente. Los 3 primeros poemas que voy a leer son los que aparecen publicados en el cuaderno que se ha hecho para esta segunda poemada. El primero de ellos forma parte del poemario Los versos que nunca os dije, editado por Bajamar. Sentada en el muro, junto a la casa de mi abuelo, trazaba caminos en la piedra con la leche de los higos aún verdes. El pan de cada día era entonces de centeno. En cambio, a mí me sabía a pan triste
y cansino. Hasta la cuesta de la iglesia llegaban los ecos de marfil del piano de mi abuela. Se escurrían veloces entre sus dedos y salían a mi encuentro por todas las ventanas. Dejábamos atrás, sin dolor, los veranos, los arándanos, las moras. Sabíamos que con el invierno llegarían la nieve y los caramelos de agua colgando en los tejados. Y también las piñas secas y el musgo para finales de diciembre. Todo transcurría tranquilo en aquel tiempo en que solo hacían daño los zapatos nuevos. Tiempo en el que no había que volver la cabeza. Tiempo que todo era futuro. El segundo poema también forma parte de ese poemario, los versos que nunca os dije. Miedo a pensar que un día esto se acabe y nos quedemos solos al otro lado del telón. Se hace un fundido, se apaga el foco y nadie aplaude. Solo el silencio infinito de tierra o de ceniza. El siguiente poema forma parte del volumen Voces Juntas, editado por el Círculo Cultural de Valdedios en los encuentros del verano de 2019. Lo encabezo con una cita o con unos versos de un fado menor compuesto por Liñares Barbosa que dice: «Todos os días te espero, todos os días me faltas». Se titula Todo el calor de agosto. Te escribo por última vez desde esta orilla. Arribarán sedientos a la tuya mis versos y serán, he de advertirte, versos de boca salada. Buscarán manantiales en tu cuerpo que emanarán, espero, con fuerza a mi llegada. Por ello antes, cuando los veas caer exhaustos en la arena, extiende bien los brazos. Entre los suyos llevarán las ofrendas que anuncian mi regreso, la huella plateada de la ola que retorna, el olor a especias que habita entre estas dunas, todo el calor de agosto acumulado entre mis piernas. No necesitamos más para abrigar la espera. Bien, y bueno, estos eran los 3 poemas que estaban en este cuadernito. Y a continuación voy a leer un poema no publicado todavía que se titula Mujer, ciudad en ruinas y que va introducido por una cita de José Saramago. Bien podría ser que Lisboa no fuera ciudad, sino mujer. Y yo siempre digo que si fuera ciudad, querría ser Lisboa. Bienvenido, viajero, por fin regresas. Mas antes de volver a entrar en mí has de saber que mis 7 colinas gritaron tu nombre cuando partiste y que te esperé desde entonces con mis calles abiertas. Que aunque muchos fueron los que me habitaron en tu ausencia, a ninguno concedí saciar la sed en mis fuentes, y mi piel empedrada dejó resecos sus labios. Que la sal de aquella despedida carcomió mis ventanas y la aridez de tu olvido agostó mis portales. Pero aún vieja, saldré a recibirte como una orilla, húmeda todavía, y no habrá vino suficiente para celebrar tu llegada. No te quedes a la puerta. Pasa. Derrumba mis fachadas, ocúpame de nuevo. Solo para ti seré ya mujer, ciudad en ruinas. Y el último poema que voy a leer está escrito hace apenas un mes, cuando mi fiel compañero de vida, el de 4 patas y un montón de pelo, pues cumplía 2 años y sin ninguna pretensión literaria, ciertamente, pues me apetecía celebrarle. Y escribí estos versos sin poder imaginar que a los pocos días, hace apenas una semana, pues la fatalidad lo iba a apartar de mi vida. Se titula sencillo Poema para Samba. Caminas a mi lado, te adelantas, te vuelves desde lejos y me esperas. Vamos, corre, ven conmigo, parece que me dices. Juguemos a coger las hojas secas.
Me gusta inventarte las palabras, fingir que las comprendes, que contestan. En tus ojos encuentro el camino de la calma, en tu ternura me cobijo de todas las tormentas. Conozco al detalle tus manías, tus costumbres, tu persistente hocico reclamando la caricia, el ritual diario de la ofrenda de la manta. Y te hablo, claro que te hablo. Y ya ves que te he escrito hasta un poema para darles por fin la razón a los que dicen que tan solo eres un perro, que te humanizo demasiado, como si a mí me importaran sus ladridos, sus tan humanas voces huecas. Ignoran que a mí lo que me angustia, lo que en verdad me ensordece cada noche, es el aullido de este miedo a despertarme y no encontrarte nunca más aquí acostado, como un ovillo junto a la puerta. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmina. Para finalizar el primer bloque de lectura, tengo el placer de presentaros a la escritora y divulgadora mierense Laura Marcos, último premio Fernán Coronas de Poesía con el poemario Dies Otros, que publicará el año próximo en la editorial Trave. Con ustedes, Laura Marcos. Buenas tardes. La verdad que es una maravilla, bueno, poder estar aquí participando en un acto social otra vez y presentando estos poemas del poemarium Dies Otros, que precisamente, bueno, trata un poco el tema de situaciones que salen un poco de la rutina por, bueno, hechos extraordinarios, ¿no? Cuando falta algo, cuando oye, pues, experiencias de desarraigo, de pérdida de relaciones, de seres queridos. Y aquí en el cuadernín, pues, escogí para participar en esta tarde de poesía una serie de 3 poemas que se titulan los 3, bueno, Fotografía 1, 2 y 3, y que trata un poco el tema de la fotografía y la nuestra relación con la fotografía como, bueno, como actividad y el hecho ese de cuando una escena queda congelada en el tiempo. Bueno, empiezo con el primer poema de la serie. Fotografía 1. Somos d'otra época y nótase. Les nuestras alcordances, alcoroxía d'infancia, pouco deixaben a la improvisación. La familia sorrían sin fallo, o cal tenía el xesto necesario, solemne. Neso sí evolucionemos. Nada más lo piquiñino podía permitirse emociones disidentes. Asina, ye difícil figurarse, convencese de que non todos os días eran fiesta, boda, bautizo, borrachera adolescente siquiera, que nos desfigurare la cara y la memoria. Güey querría estatuate les baldoses de la entrada, l'estampau de los mandilones, los cristales puercos de llover 1000 veces, los huellos engrifaos de esa persona leyendo, pero tienes miedo de que te engañe la cabeza y no tienes prueba ninguna tampoco de que existieran. Ese es el primer poema de la serie y el segundo, Fotografía 2, dice así. Pa detrás, poco había en muchos de aquellos semelles onde reconocese. Mazcaritos de antroxo, guapos y feos, 3 de los que podía atar o ser cualquiera, el traje de las ocasiones, el uniforme, y de fondo,
Davezu, el paisaje lleno, la playa, la catedral, o el tiempo la excepción, la romería, el santo, d'una vida que entós valía más cuando non yera. Y para acabar, el fotografía 3. Non se sabe ya si lle bálsamo o tortura recordar, si aquella felicidad embotada fervió, perdió la aroma ante el frío o guarda un sabor fantasmal nun requexo de la lengua de los vivos. Muchas gracias. Muy buenas. La ropa que dejaste en el tendal, como un aviso el día de los muertos, quedó como visión del temporal que habría de llegar. Vivíamos del viento, tirábamos de un hilo de cristal. Romperlo era la tónica del juego. Duró lo que tenía que durar, llegar al hospital fue el único consuelo. Comíamos con tanta saciedad que el cuento terminó con 2 muertos de hambre. Pensando en la victoria se escapó el punto del empate. Buscábamos la aguja en el pajar. Queríamos coser los desperfectos y no hubo nadie en toda la ciudad capaz de suturar la herida de aquel cuerpo. Comíamos con tanta saciedad que el cuento terminó con 2 muertos de hambre. Pensando en la victoria se escapó el punto del empate. Perdimos el presente por buscar la eternidad. Ninguno comprendió que la llegada era el final. 2 gatos que quisieron ser panteras no entendieron que ganar era un error, que el triunfo era el empate. El punto del empate. Gracias. Pues muchas gracias a Laura y muchas gracias a Alfredo González, que nos ha interpretado una canción preciosa. Luego nos deleitará con otro tema. Bueno, el segundo acto de esta gran poemada lo va a comenzar el escritor y crítico musical Manolo de Abad, que lleva algunas décadas publicando todo tipo de géneros literarios y colaborando en medios de difusión como radio, prensa, etc. Su último poemario lleva por título Ahora que ya somos solo silencio.
Os dejo con él. Hola, buenas noches. Mieres, esta ciudad que tanto quiero y que tanto hace por la cultura. Bueno, mi último poemario no es este, ahora que ya somos los silencios, sino Frontón de la Esperanza, que está aquí y acaba de salir hace un mes. Perdón, presentadora, por fastidiarte la presentación. Voy a leer el primer poema, no está en ningún libro. Salió en un periódico nacional, en una sección que se llama Las razones de la poesía, que coordina Pedro Alberto Cruz Sánchez, y se titula Nos estamos diciendo adiós. Yo no soy un gran lector, y eso que mi madre es locutora, o fue locutora de Radio Nacional de España y otras muchas radios, y me vais a disculpar si no está leído con la debida corrección. Nos estamos diciendo adiós. Nos estamos diciendo adiós. El tren se aleja mientras contemplo tu sonrisa congelada que lo dice todo, que se despide para siempre. El tren transita junto a tu casa. Aún quedan 10 minutos para llegar a la Terminal 3 del Charles de Gaulle. Pienso en nuestra primera vez, 25 años antes, en mis nervios, en el sudor. Pero ahora es solo tu rostro con esa gran interrogación. Nos estamos diciendo adiós. Ahora sí, ahora sí. Ahora es para siempre. Ahora llega el gran silencio. Adiós, adiós. Todas las palabras, todos los hechos, todos los sentimientos, todo lo vivido será un gran silencio, el de nuestro adiós, el de los próximos adioses, el de tu rostro alejándose al ritmo del vagón de metro. Nos estamos diciendo adiós y el silencio será por fin nuestra única despedida. En nuestro mundo, más allá de las palabras, el silencio es el final. El silencio es el adiós. No podré sumergirme más en tus ojos, ni hundirme en ellos, ni nadar en ellos, ni volver a salir a flote. Un mundo más allá de las palabras, perdido para siempre. El silencio es el final. El silencio es el adiós. Sí, nos estamos diciendo adiós. Este es más breve y se titula Vistas del mar, que este sí forma parte del libro al que hacía mención Paula, que es Ahora que ya somos silencio, que fue el primer poemario que publiqué, que era mi 6º libro entonces. Vistas del mar. Ya no me importan los atardeceres idílicos, los amaneceres de ensueño. Ya no me importan. Solo quiero paz, dejar el alma quieta, detener los pensamientos. No quiero vanos sueños, ni tampoco pesadillas. Solo poder vivir un mundo real sin ilusiones de baldías esperanzas. Se acabó. Y el nuevo, que es este, que es Frontón de la Esperanza, antes tuvo un poema que no sale en el libro, estas cosas que hacemos a veces, que salía en este otro, que es Recapitulación. Y el Frontón de la Esperanza es un frontón que hay en Bilbao, en la calle de la Esperanza. No sé si aquí en Mieres hay alguna calle de la Esperanza. En mi ciudad, Oviedo, no la hay. Hay una estatua que es la Esperanza, que sale, está justo en el Teatro Campoamor. Bueno, no me enrollo más. Frontón de la Esperanza, que fue la previa a este libro. Al final de la calle Desesperación encontré el Frontón de la Esperanza. Los perros de la venganza afilaban sus dientes a mis espaldas. Desoí el sonido siniestro de sus cuchillos preparados para masacrarme. Contemplé tu tímida sonrisa. Soñé con un tiempo nuevo, a tu lado de nuevo, tras tantos años en mi particular desierto.
volví a soñar en el frontón de la esperanza. Y finalmente, creo que no me he pasado, si no vendría José Ramón a cogerme por el cuello, hay dos poemas que se titulan Bolonia Blues. Uno se titula Bolonia Blues 2 y otro Bolonia Blues 3. El Bolonia Blues 1 saldrá próximamente y no será un poema, será un relato. Bolonia Blues 2, que sale en ahora que ya somos solos de 11. Bolonia Blues 2. Hilos profundos y quebradizos se rompen de mala manera. Son las señales, tus señales, de que ya no me amas y que debo alejarme aún más. Bolonia, tu viaje, el que no compartimos mientras yo esperaba y esperaba y esperaba y esperaba. Lo que no supe es que sería el principio del fin de nuestra historia. Y finalmente, Bolonia Blues 3, que está por aquí, que es del Frontón de la Esperanza, Bolonia Blues 3. Hoy ya no importa Bolonia, ciudades de mascarillas y de virus, aislados. Da igual, Bolonia, hoy. Da igual si se acabó por H o por B, de Bolonia y de blues. Da igual la pérdida, solo importa poder vivir, poder volver, ya sin ti, a los territorios que hoy debemos volver a conquistar. Sin mascarillas, sin virus, sin miedo, sin amor, sin vida, pero con la esperanza marchita, deseando resurgir en la primavera de la soledad del vacío. Da igual Bolonia hoy, da igual si se acabó por H o por B, de Bolonia y de blues. Jamás iré a Bolonia, jamás iré a Bolonia, jamás iré a Bolonia. Y el blues no será dolor, solo el aliento de una nueva esperanza. Jamás iré a Bolonia, jamás, jamás, jamás. Gracias. Muchas gracias, Manolo. A continuación, tengo el gusto de dar entrada a Nacho González, mierense, profesor, divulgador y poeta. Este año ha publicado su poesía reunida bajo el título de En tierras como estas, y hace unos pocos días se le concedía el Premio de la Crítica por Los jardines en ruinas. Enhorabuena. Hola, buenas tardes. Gracias por estar. Esta pequeña lectura, pequeña y entrañable lectura, la he titulado Mieres en 3 poemas. Espero que lo entendáis. Si salís a la calle y cruzáis a la acera de enfrente y os situáis donde el Café Las Carolinas y miráis hacia Siana, allí en la ladera hay una casina blanca abandonada. Yo nací allí la noche de los mártires del año 60. En casa siempre me dijeron que era un aguafiestas, ¿no? El primer poema se titula Argumentario. Si hubiera que escribir una historia de amor, propongo un río negro y en la orilla una casa encalada en la ladera del último refugio de la dicha. Un padre que silente mañanea su ruido amortiguado en la cocina, el beso breve de la despedida, las manos que te arropan si hace frío, el barcal de los sueños, la cocina donde caldea la leña, el agua de la fuente del Caliru. Madre tiende la ropa al sol de invierno y yo atrapo los sueños que llegan desde el valle. Pronto el día dibuja el escenario de los cuentos
y pone luz a todas las derrotas. En el año 62, en mayo del 62, nos fuimos a la emigración desde la Estación del Norte, donde mi abuelo Antonio trabajaba, y allí nos despidió a los hijos y nietos, ¿no? Algunos no volvieron. El poema se titula Estación del Norte, Mieres, 1962. Aún no he hablado del tiempo. Tantos versos escritos y aún no he hablado del tiempo. Pasajero a deshora en los andenes, he grabado mi nombre en la piedra roída de la Estación del Norte. En su playa de vías, la mirada me lleva a miles de kilómetros. Nunca supe volver. Lo dejé allí tallado por si ellos regresaban algún día. Juré que alguna vez me sentaría en el banco amarillo, abandonado, y escrutaría el túnel desde lejos, por donde sé que fueron algo más infelices. La distancia fue la gris compañera de los años del frío. Tal vez quedarme aquí, pájaro abandonado, en la caseta del guardarraíles, y hacer junto al abuelo, que despide lloroso a los hijos y nietos y reniega de Dios y de la suerte. Con él, quizás, tal vez escribir el diario que relate el dolor de tanta ausencia. Nos fuimos en el 62, volvimos en el 71. Yo no conocí Mieres físicamente hasta que volvimos a vivir aquí, pero sí es verdad que el abuelo, para que no nos olvidáramos de Mieres, nos mandaba postales de la librería Cultura de Mieres, y yo a través de estas postales que conservo como una religión y un catecismo, pues construí este poema, ¿no? Se titula Las tarjetas postales. Mi abuelo, el ferroviario, nos mandaba postales. Las guardo en un cajón contra el olvido. Aún conservan la tinta desvaída, los sellos con el rostro del tirano, las torpes cicatrices de las letras, los abrazos rituales y esa firma, escueta y apretada, de quien no fue a la escuela. Han viajado conmigo en los inviernos en los que nos tocaba hacer mudanza y fueron el cauterio a la nostalgia de quien no vuelve nunca a los lugares donde anidan los suyos. Hay en ellas paisajes imposibles para mis pies de niño del exilio, un sol que se burila en los espejos de un mar lleno de calma, casas llenas de luces, las praderas de una aldea perdida en la memoria y una calle preciosa que no atino a saber ubicar en ningún mapa. Algún día acabarán marchitas en el cesto de los papeles viejos, vencidas por los años y la bruma, o en un puesto del rastro los domingos. Y otras manos sabrá que hay en ellas, sobre el sepia raído de sus láminas, el hilo del cometa que nos ata al eterno dolor de haber vivido. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Ahora, y para terminar con el segundo bloque de esta velada poética, vamos a dar la bienvenida a Sergio Fanjul, astrofísico, máster en periodismo, periodista freelance, escritor todoterreno que ha publicado 7 libros, 4 de ellos poemarios, y una de las cabezas del dúo polipoético Los Peligro. Sergio Fanjul. Buenas tardes, noches. Yo venía aquí a contaros que últimamente estoy teniendo un increíble éxito erótico en las redes sociales. Recibo constantemente solicitudes de amistad en Facebook de extrañas mujeres con nombres como extranjeros, raros, ¿no? Jezabel,
Jennifer, Mari Carmen, suelen posar en piscinas lejanas, ligeras de ropa, y bueno, movido por este éxito, hubo una de estas personas que me causó especial impresión y le dediqué este poema a una extraña señorita que quiso ser mi amiga y que dice así: tu perfil de Facebook lo amo. Entre la ninfa que ronda la fuente de agua fresca y la meretriz transoceánica, ni siquiera sé cómo saliste. No tenemos amigos en común, no nada. Me gusta tu nombre raro y el plástico que anida dentro de tu pecho. Te remiro como mínimo 3 veces al día, y eso que tienes tan pocas fotos y en cada una pareces distinta. Quisiera que oyeras mis clics sobre tus píxeles. Son clics de auténtica adoración. Sé que te gustan los lobos que aúllan a la luna, sé que te gustan las Harley Davidson, las hadas, sé que decenas de hombres tatuados, vigoréxicos, con enormes gafas de sol en la piscina ibicenca te dicen preciosidad en sus comentarios. Muñequita linda, quiero saber más de ti. Te dicen gracias por agregarme, guapa, a ver si quedamos para tomar unas cañas y conocernos. Yo sé lo que quieren, ebrios de ortografía. El heteropatriarcado es tu patio de recreo. Pero tú nunca dices nada, nada, nada. Tú nunca contestas mis privados, diosa de silicio. Pero te sorprendería lo que soy capaz de hacer con un ratón. Ojalá no te mueras nunca, o mejor, ojalá te mueras y quedes para siempre suspendida en el vacío eterno telemático, hermosa, poligonera, inmortal, pantera en el cielo de los semiconductores. Seremos un 1 y un 0, seremos 2 bits enamorados, girando para siempre en la hoguera infinita del espacio digital. A veces, la idea de que detrás de tu perfil se esconda el gran masturbador, despreciable y sudoroso, me ciberdesespera. Ahora voy a recitar un poema, un manifiesto dedicado a todas las personas afiliadas al régimen especial de los trabajadores autónomos. Y se titula Manifiesto Freelance. Y dice así: nos importa una mierda el futuro y no tenemos miedo a los últimos lobos de la madrugada. Somos hombres y mujeres tomados uno a uno, como polvo. Tenemos la fuerza de un diente de león. Nos disgregamos, nos disolvemos, nos escondemos en nuestras pequeñas cuevas de 30 metros cuadrados en las callejuelas del centro. No nos conocemos a nosotros mismos ni nos conocemos entre nosotros. De nuestros amos, la voz telefónica y los céntimos de cobre. Venceremos, si vencemos, por cantidad y no por calidad. No sabemos de heroísmo ni de gloria. Formaremos marabuntas rizomáticas de autónomos que, descabezados como zombis, sembrarán el caos en el mercado laboral, sin orden ni concierto. No tenemos ni patria, ni Dios, ni sindicato. Cientos de miles de autónomos por cada acomodaticio culo indefinido. Lo inundaremos todo como una masa informe, viscosa, translúcida, que al menos tiene la suerte de marcar sus propios horarios laborales. Modernos, cada vez menos jóvenes e independientes. Freelancers calvos, freelancers jubilados, freelancers con trillizos, estatuas en las plazas de los pueblos al freelancer. Hacemos la siesta, invadimos las cafeterías con nuestras herramientas informáticas. Tenemos tiempo para, al atardecer, alimentar nuestros estómagos hambrientos con canapés de vernissage. Somos peligrosos porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Da igual que todo arda, con nuestros procesadores de texto, con nuestras bases de datos, con nuestras hojas de cálculo, con nuestros mails humeantes, con nuestros editores de foto, con nuestras impresoras, con nuestros escáneres, con nuestros marcadores fluorescentes y nuestros clips y nuestro inglés nivel medio y nuestro francés leído y sobre todo con nuestros precios bajos
Construiremos un mundo nuevo, sin contratos fijos, pero sin patrones. No nos vendemos, nos alquilamos por unas migajas de prestigio. Este es nuestro precario orgullo. Por cierto, soy rápido, limpio y ando disponible. Y a continuación, estos son unos poemas que solemos recitar en un espectáculo escénico, el dúo de polipoetas Los Peligro, que se ha citado antes en la presentación, y por eso quiero invitar a escena a mi socia poética y vedette de la palabra, Liliana Peligro. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, este primer poema que vamos a recitar se llama Becario. A la piel le cuesta segregar una gota más. El sol vertical pesa en los hombros como un yugo. El viento sabe a sal. Por entre las hileras de ordenadores ocupados por becarios camina un hombre gordo, calvo y sin camisa. Golpea un gran tambor con una maza. Con la otra mano, húmeda, chasquea el látigo. ¡Remad! 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 Espartaco levanta la cabeza de la hoja de cálculo de Excel y mira pensativo. Al otro lado del mar, las áridas costas de Sicilia. Algún día formaremos un ejército, tomaremos Wall Street. Y por último vamos a recitar, a interpretar un poema, uno de nuestros pocos, escasos y por ello muy valiosos poemas de amor, que se titula Tú me haces decir wow. Y que dice así: quiero crear hipervínculos contigo. Quiero caramelizar el teriyaki. Vivir es inevitablemente tocar en la orquesta del Titanic. Mira, a nuestros amigos les van saliendo ya tumores, hijos, nuevos curros temporales. Estamos definitivamente adultos. Nosotros somos emprendedores de esos que emprenden la siesta. Entre las sábanas freelance de la tarde aguantamos el envite de las tempestades, de las recesiones, de las corruptelas que suceden en el flanco exterior de las persianas. Nos arrojan a un cosmos errabundo donde predomina el misterio del vacío. Pero nada importa, te digo, yo solo tengo mimos. Este es nuestro ánimo rebelde. Pasará el tiempo y seguirás siendo la cosa más asombrosa sobre la faz de la tierra. A pesar de tus múltiples adicciones cotidianas, tú me haces decir guau a todas horas. Y pasarán los años y llegará la muerte y apagará el router y el mundo será un teatro monstruoso. Pero yo quiero crear hipervínculos contigo. Quiero caramelizar el teriyaki. Quiero que nos entierren juntos, aunque uno de los dos aún no haya muerto. Gracias. Gracias. Cuando por ti venga la muerte, vendrá de la tu mano ciega, guiando y los pasos, un feble dolor. Será como vestir de fiesta, paxello nuevo de domingo, que non serás a quitar ya. Nada habrá entre la nada y tú, nada habrá entre la nada y tú, nada habrá
espello, solo hombre escuro de la muerte, y tú non vas saber quién es. Anuncia un tiempo de derrota, pa' que preguntes nuna pielles, que nadie habrá que te responda. Nada habrá entre la nada y tú, nada habrá entre la nada y tú, nada habrá entre la nada y tú, nada habrá entre la nada y tú. Mañana va a salir tan ceu que no oirás la voz del alba que grita, llama y te lluria. Mañana va a salir tan ceu que no oirás la voz del alba que llora por ti y te apodera. Nada habrá entre la nada y tú, nada habrá entre la nada y tú, nada habrá entre la nada y tú, nada habrá entre la nada y tú. Gracias. Gracias, Sergio, y gracias, Alfredo. Sin más preámbulos, seguimos con la tercera parte de este recital. A continuación, vamos a invitar a nuestro escenario a Rodrigo Olay, doctor en Investigaciones Humanísticas por la Universidad de Oviedo, el cual, y hasta el momento, ha editado 3 poemarios, gracias a los que ha recibido el Premio de la Crítica de Asturias y el Premio Jaén por su último libro, Saltar la hoguera. Rodrigo Olay. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Voy a leer los 3 poemas que figuran en el cuadernito. El primero de todos, que se titula Iberia 0479, es uno de los últimos poemas que he escrito y lo escribí en un avión. Yo para esto soy bastante poco espectacular, los poemas los suelo hacer tranquilamente en mi casa, pero este particularmente lo escribí en un vuelo a Madrid. Y dice así: Iberia 0479. Si tú no fueras tú, ni yo entre ti, quisiera ser como ellos dos, como ellos, portar blanco calzado deportivo con majestad, como si de oro blando y un suave tatuaje en la muñeca, y viajar con maletas jóvenes sin frío, de vestir durante varias nunca ensuciarán colores, y ser como él flexible porque agua, y como ella rotunda porque luna, y en ella leggings cuando en él sus levis. Y no ser yo, no quien se abisma mirando el cielo rápido, los píxeles que hacen la noche, noche azul.
las nubes como nieve suspendida, la plata larga de los ríos frágiles en el amanecer de la aerolínea. No ser quien va diciéndose despacio, buscando las palabras que se aman, con estas manos que parecen cuero cuarteado de tierra de Castilla, mientras la nave rompe el aire, mientras el día crece grado a grado. Quisiera ser como ellos dos, ¿qué otro? Si no fuera por ti, por mí contigo. El segundo poema se titula Media vida. Lleva una cita de Félix Grande que dice: ahora señora, compañera vieja, ya medio siglo hablando en esta reja, por entre tantas lágrimas riendo. Y entonces, a partir de esto de compañera vieja, se desató este poema. Cuando le hablé de este poema a un amigo, y esto de media vida, me recordó una cita de un poeta que él no sabía quién era, y yo la verdad es que no lo he buscado, que dice que un poeta debe estar dispuesto a entregarle a la poesía al menos media vida. En realidad este poema no habla de la poesía, sino del amor. Media vida. No puedo, como Félix Grande, aún llamarte compañera vieja, pero quiero decirte que lo espero y que según cumplimos años, porque son por ti los de mi media vida, sé mejor que no habrá nunca salida del día que tus ojos negros vi. Convivimos el pan, la luz, el lecho, compartimos el techo y es dulce con morir con quien se ama. Nos esperan tú y yo tras la frontera de sernos compañeros, compañera. Amor, la llama única, amor, la única llama. Y el último poema se titula Urueña y está dedicado a dos muy buenos amigos, Pablo Núñez y Guillermo Fernández Ortiz, con los que acostumbro, y otros más amigos más, a ir a Urueña todas las Navidades. Este año, Urueña es un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid que está lleno de librerías. No hay prácticamente otra cosa, una muralla, unos paisajes estupendos y librerías. Y solemos ir todas las Navidades, y este año me temo que no iremos. Y este poema lo escribí a raíz de nuestra visita del año pasado y es un canto a la amistad. No he dicho que los 3 poemas son inéditos, lo digo ahora, y leo este último poema. Urueña. Como música blanca en la muralla frente a un mar de trigales, como música antigua que brotase de qué fuente y la lumbre pequeña de estar juntos atravesando el viento de año en año, celebrándonos cada Navidad, persiguiendo las páginas amadas desde el albor dorado al cielo añil de un crepúsculo súbito que inflama los senderos de nieve en fuego púrpura y cantando de vuelta. ¿Cuántas veces? Que la alegría dure en nuestros cuerpos y cumplamos en otros equinoccios la limpia tradición de convocarnos a la busca de viejos libros libres. Que sigamos, hermanos elegidos, que regrese y volvamos como música. Muchas gracias. Muchas gracias a Rodrigo. Y bueno, todo llega a su fin y esta poemada está a punto de hacerlo. Y para ello damos paso a la última participante, que es Ángeles Carvajal, licenciada en Historia del Arte, profesora, entre otros, de escritura, y que cuenta con una buena nómina de libros de poemas, así como con varios premios, tales como el Teodoro Cuesta y el Xosé María Acebal, en 2 ocasiones. Su más reciente poemario se titula Quedar a solas. Ángeles Carvajal. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntome muy feliz de estar, aunque en tiempos tan extraños, de estar aquí con vosotros
celebrando la poesía. Voy a leer 3 poemas. El primero es de un libro titulado En campo abierto, y lle un poema en asturiano, Extraño paraíso. Al pie desta sebe aterecida, llevo ya muchos inviernos parándome a mirar la casa. Dende aquí vese un escuro fantasma de piedra baixo el agua na metada los praos, y en la parte trasera que da pa'l norte, pero donde vienen de la mar gafes y grandioses nubes a parase en riba de la desnuda arboleda del río, y argo exército amarrao a tierra que espera altanero lo que tenga a bien llegar. Lo mesmo fai la casa, y crudo el frío y xibla el viento, y tampoco a mí me importa, que también espero. El segundo poema, La nuestra vida, y en asturiano también, y pertenece al libro Un vaso de agua. La nuestra vida. Podemos decidir, porque podemos tomar cada día como un bombón de licor o como una llamparina de luz apagadiza. Somos más libres porque ya sabemos que casi que todo puede mandarse a paseo. Somos más fuertes agora y brindamos poles yocures y arrastramos los errores en sin culpa, porque a naide ya no ni duelen. Sabemos que casi que todo dura poco, que casi que nada ye necesario. Muy al nuestro pesar, la nuestra identidad ye tránsfuga non dende cierta edad, sino dende cierta traición. Sabémoslo de sobra, ninguna otra vida nos espera, solo y sola la que pasó en sin pasar, y que como una casina vieja sigue siendo la mesma, porque ya non vivimos nella. Da cuándo volvemos, nada más que de visita, y entama a respirar esa borrina triste y soñador, la nuestra vida. El último poema, en castellano, se titula La aparición, lleva una cita de María Zambrano que dice así: la vida es una continua aparición, y pertenece al libro Quedar a solas. La vida y yo, en verdad una extraña pareja, dos fieras hambrientas frente a frente. La vida, se desgastan en ella, que es sola, las vidas que son tantas. Hijos de la inseguridad, ¿qué podemos saber de nuestra vida? ¿Sabemos acaso que es nuestra? Pregunto con palabras que son mi propio eco. ¿Quién responderá que no sea yo? ¿Y qué va a decirme este hilo en el que engarzo recuerdos con dedos temblorosos, en el terco afán de ser por siempre lo que a cada paso soy y ya no soy? Cartas sin destino nuestras horas, indescifrables aunque ciertas, y nadie las espera. Pero yo, que insisto y pregunto con palabras, cosas tan concretas, siempre todo tú, pero yo, que pregunto también sin palabras y con todo mi ser, no entiendo la respuesta en la que nací, esta palpitante polvareda de estrellas, bellísima y cruel aparición y desaparición constante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y les que lo estáis viendo desde el otro lado del mundo. Gracias a Carlos Barral, gracias a mi hermano Marco Castañón y gracias al Ayuntamiento de Mieres por confiar en el amor en los tiempos del cólera.
mismo que quita el frío, quita el calor. Igual que te quise entonces, te quiero ahora. Y así por quererte tanto vas a volver. Por más que apagues la luz, volverá la sombra. Que tengas cubertería de calidad no quiere decir que puedas comer langosta. Yo que uso para cortar trozos de papel, te puedo hacer una herida con 2 estrofas. La vela que mueve el viento puede quemar. Agujas tiene el reloj como el esgrimista. La vida se va viviendo para morir. No somos más que afluentes que desembocan. Manda la plata mi pelo con suavidad. Se harán en tu piel arrugas en mi memoria. Tendrás una sola copa para brindar. Seremos 2 afluentes que se equivocan. La vela que mueve el viento puede quemar. Agujas tiene el reloj como el esgrimista. La vida se va viviendo para morir. No somos más que afluentes que desembocan, que desembocan, que desembocan, que desembocan. Gracias. Bueno, estamos ya acabando esta segunda gran poemada asturiana y nada, aprovechar para darles gracias a Alfredo González, a Paula Mata, a todos los poetas acabantes de participar y bueno, espero que hayáis disfrutado, los que estáis aquí, los que estáis sintiendo desde las pantallas. Ojalá que el año entrante podamos hacer la gran poemada y así mascarades, ya bastante mascarada y en la vida de por sí. Muy agradecido a todo el equipo de Cultura de aquí del Concello, a Paula, a Marco, a Juan Ponte, por su oficio y al compromiso con la cultura, con la palabra escrita y recitada. Quiero tener un recuerdo para Pelayo Fuello, para Alejandro Céspedes y para Esther Prieto, que están en el cuaderno, que estaban convocados, pero por cuestiones de salud, básicamente, no pueden estar aquí. Y luego, pues quería dedicar esta gran poemada a Juan Luis Nepomuceno Nepo.
Y nada más, mucha salud y a poesía para todos, y un abrazo y vémonos, espero, el año que viene. Muchas gracias.